Bien, ahí está grabando. Bueno, por lo menos una cosa que está saliendo bien. Sí, acá dice grabando, por lo menos, así que Perfecto. se ve eso. Hola Bien, Sonia, ¿cómo estás? ahí está Sonia. Hola, queridas. Bien, no me ¿Cómo quería perder, andás? no me quería Ah, perder este no, conversatorio, o no lo que sea, sabés, no digamos. sabés lo que es esto. Me imagino, el otro día las escuché eh, así como salpicando, pero hoy las escucho de verdad y con mucha atención. Me interesa muchísimo el tema. No, y aparte seguro que vos tenés cosas para aportarnos, que eso también es importante. Y no sé si Escuchamos y tanto. intercambiemos. Bueno, dale. No sé si tanto, pero sí que estamos revisando el plan de estudio de psicopedagogía en este sentido. Claro, Uno de los sentidos es este, por perspectiva de género. supuesto, por eso es re importante. Sí, sí. Hola Claudia, Harrington, ¿cómo están? Hola, Bueno, Sonia querida, ¿cómo ¿cómo estás están? vos? Bien, bien, ¿Todo muy bien. bien? Todo bien, Me sí, alegro sí. mucho. Bueno, me silencio, Ya. porque si no, los que me conocen, las que me conocen, saben Acá hay que varias soy Charlotte. charlatanas, varias Hay charlatanas. varias Sí, Sí, charlatanas, ¿no? sí. sí. Bueno, pero Bueno, yo me bueno, voy por las dudas. bueno, ya saben, estamos con algún problema técnico, pero esperemos que se esté grabando, porque es verdad que mucha gente no puede conectarse de manera sincrónica y después piden el enlace, así que esperemos que la tecnología esté de nuestro lado y se esté grabando ahora. Bueno, es el último conversatorio de esta cátedra abierta, problemáticas y perspectivas de género de este cuatrimestre. Este es la cátedra 2, digamos, la primera fue el cuatrimestre pasado. Ahora estamos culminando con esta cátedra número 2 y, bueno, para quienes la cursaron y pasaron, digamos, ya estuvieron acompañándonos todo este cuatrimestre, bueno, muchísimas gracias. Ahora les toca la parte de la evaluación. Pero bueno, este es el último encuentro, también a ver, espérenme un minuto, que tengo acá inconvenientes técnicos. Aquí volvimos. Bueno, les decía que para quienes estuvieron este cuatrimestre compartiendo, bueno, viene la parte de la evaluación y este último conversatorio, muy esperado también, justamente por lo que decía Sonia, que tiene que ver con un proceso de la facultad, pero también no solo de la facultad, sino de otros niveles también educativos, donde la transversalización de la cuestión del género es urgente, imprescindible, necesario. Es un proceso que en la facultad viene de hace bastante tiempo, el de reforma de los planes de estudio, que bueno, en la pandemia se vio interrumpido también, pero bueno, hay por lo menos en nuestra facultad mucha preocupación con eso, mucha ocupación también, porque hay proyectos institucionales alrededor de la modificación de los planes y es como muy urgente ponernos a conversar sobre esto, ¿no? De parte de quienes vienen trabajando también para un poco compartir la experiencia también que se va teniendo en los distintos departamentos, las distintas carreras, y bueno, quedan también otras, hay muchas iniciativas, digamos, dando vuelta con esto, y bueno, es una alegría que podamos compartir esta cuestión en el último conversatorio de la cátedra. Bueno, yo voy a presentar a las compañeras eh, un poco una biodata que nos compartió cada una, simplemente para que quienes escuchan ahora o quienes después vean este video sepan desde dónde habla cada compañera, ¿no? Un poco el recorrido que han tenido en la academia o fuera de la academia, eh, pero que nos permite ubicarnos desde dónde habla cada una. Bueno, van a acompañar hoy Valeria Somaré. Valeria es licenciada en psicopedagogía, especialista en ciencias sociales,
con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas por Flaxo, maestranda en ciencias sociales, exsecretaria de Derechos Humanos de la Asociación Gremial Docente de nuestra universidad, docente del Departamento de Educación, coordinadoras de espacios de mujeres, el Comedor Ilusiones, en el barrio Cola de Pato y La Cava, integrante de proyectos territoriales junto a otras mujeres, integrante de la Mesa de la Diversidad, Asociación Civil de Río Cuarto, orientadora vocacional, formadora de formadores en género por la RUGESIN, feminista y madre. También nos acompaña Ana Laura Escandura, licenciada en Ciencia Política con orientación en Administración Pública, maestranda en Ciencias Sociales, formadora de formadores también de género por la RUGESIN, representante de ATURC ante la Comisión de Prevención y Situaciones de Violencia de Género de la Universidad, subcoordinadora de esa misma área de nuestra universidad. Nos acompaña también María Rosana del Valle Lescano, licenciada en Psicología, ha realizado posgrados en terapia familiar sistémica y en acompañantes comunitarios contra la violencia de género y en intervención, asesoramiento y asistencia telefónica a varones para la prevención de comportamientos violentos. Miembro de equipos técnicos de intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el SENAF. Desde el 2016 a la actualidad se desempeña en el área de asistencia en el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia en Río Cuarto, Córdoba. Participa en la coordinación de grupos psicoterapéuticos y talleres de reflexión para mujeres en situación de violencia. Y presta asistencia en terapia, psicología clínica, desde una perspectiva de género y enfoque de derechos. Es miembro, además, del equipo de atención del área de prevención e intervención en situaciones de violencia de género y discriminación de nuestra universidad. También nos va a acompañar Daniela Giupone, licenciada en Trabajo Social, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género por Claxo, miembro del equipo técnico de atención en el área de actuación de situaciones de violencia de género y discriminación de la universidad, miembro del equipo de coordinación del Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente y miembro del Comité Académico de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género de la provincia de Córdoba, representante de nuestra universidad en el Observatorio de Femicidios y Violencia de Género de la provincia de Córdoba, también representante de la universidad en el Programa de Acceso a la Justicia, ATAJO, y miembro del equipo técnico del área de constataciones de violencia familiar, dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Y nos acompaña, por último, Claudia Harrington, profesora y licenciada en Historia de nuestra universidad, magíster en Ciencias Sociales, doctoranda en Estudios de Género en el Centro de Estudios Avanzados de Córdoba, profesora asociada del Departamento de Historia, profesora adjunta de la carrera de Abogacía, integrante de la Comisión Ejecutiva de la Red por la Igualdad de Género y contra las Violencias, RUGE, del Consejo Interuniversitario Nacional y coordinadora del CEPRES, centro de dicha red. Es la coordinadora además del área de actuación en situaciones de violencia de género y discriminación, dependiente del rectorado de nuestra universidad. Bueno, no sé si ustedes ya se organizaron sí, me hace claro que sí. La idea es que compartimos, que comparten cada una su exposición y luego hay un espacio para el intercambio. Lo que no quita que no se pueda conversar en el medio, pero para no interrumpir por ahí las exposiciones, escuchamos y después hacemos una ronda, una conversación. Así que bueno, muchas gracias a todas. En realidad, la verdad que en todas los conversatorios convocamos un montón de gente, todes con mucha voluntad. Sabemos que implica una preparación, implica tiempo, pero bueno, muchas gracias porque esto es todo un material que después queda, que consultan, que los estudiantes aprovechan un montón, así que bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a la primera que vaya a intervenir. Gracias, María José. Bueno, yo voy a ser un poco también presentadora, articuladora y realmente agradecida a María José,
a esta cátedra abierta y a través de ella a la Facultad de Ciencias Humanas por brindarnos este espacio tan importante y tan significativo en todas estas tareas y estos compromisos que hemos asumido militantemente en las cuestiones de género. Básicamente, yo quisiera comenzar haciéndome una pregunta, ¿no? Como para abrir un diálogo en lo posible. Porque hablar en estos momentos de transversalización de la perspectiva de género en los espacios educativos? ¿Por qué discutirlo aquí, en estos espacios como puede ser esta cátedra abierta? Obviamente que estamos ante un tema que ya hace un tiempo prolongado, que se viene presentando, se viene tratando, pero que en la realidad se nos dificulta mucho poder ponerlo en práctica, poder estar ejecutándolo. En estos momentos, quienes vamos a participar con nuestras ideas de este espacio, formamos parte justamente del área para la prevención en situaciones de violencia de género de nuestra universidad. Y nos atrevimos con este tema pensando la perspectiva de género no únicamente desde el lugar de los contenidos curriculares, que es fundamental, sino desde una mirada más holística, ¿no? Pensar en los contenidos, pero también pensar en los discursos y las prácticas que nos atraviesan, que nos cruzan como instituciones educativas, como espacios educativos. Porque no es solo dar el contenido, sino también ir acompañándolo de acciones, de estrategias que permitan pensar esta transversalización de la perspectiva de género de una manera vivencial dentro de las comunidades educativas. Si nosotros pensamos en las universidades, básicamente partimos desde este primer lugar, como también pueden ser las instituciones terciarias que forman parte de estas instancias de formación profesional, no como espacios de formación profesional, como espacios de producción de conocimientos relevantes para la sociedad, pero también como espacios de construcción de ciudadanía. En este sentido, no podemos diferenciar género de derechos humanos. Cuando hablamos de género, también estamos hablando de derechos humanos. Por otro lado, a las universidades se les sigue depositando gran parte de las expectativas sociales por su capacidad de generación de ideas, pero también de acciones transformadoras para crear mundos más justos, más equitativos y democráticos. En este sentido, las universidades en relación al género ya hace un tiempo que vienen ocupando un lugar muy importante, tanto por la producción de conocimientos en relación a género, como también, y a partir de 2015, por la organización de estas instituciones en una red que permite un trabajo solidario, un trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, ya sea para la producción de contenido, como también para pensar y para gestionar acciones que permitan el desarrollo de políticas públicas en relación a género, tanto al interior de las universidades como hacia la sociedad civil. Y quiero rescatar estas ideas, ¿no? Porque, es decir, no estamos ante una instancia nueva. Si hablamos de producción de conocimientos en relación a género, podemos decir que en las universidades hace 40 años que se está realizando.
Desde esas primeras instancias de lugares marginales en las universidades hasta llegar a hoy a el desarrollo de políticas públicas y la incorporación paulatina de contenidos en relación a género. Cabe mencionar la ESI en los espacios educativos, que va avanzando y va alcanzando lugares significativos, ¿no? A pesar de los años que tiene el programa en la ley de ESI al respecto. Pero también vale la pena recordar la creación de estas áreas, de estas secretarías, de estas direcciones de género que van apareciendo en nuestras instituciones públicas. En el caso de las universidades, es altamente significativo. Hoy la mayoría de las universidades cuentan con estos espacios al respecto. Y también el desarrollo de los protocolos en estas instituciones públicas para visibilizar situaciones de violencia de género. Es decir, ya tenemos un camino recorrido, pero sin embargo nos falta todavía muy mucho por hacer. Y hoy la agenda académica feminista está muy preocupada por esto de la transversalización de la perspectiva de género dentro de las instituciones educativas. Esto se viene trabajando desde el año pasado. Estuvimos recientemente en las jornadas haciendo universidades feministas en Rosario, y para que tengan una idea de esta preocupación, casi el 70% de las propuestas presentadas en ese encuentro tuvo que ver con acciones, propuestas, programas justamente para la incorporación de esta perspectiva de género, sobre todo a nivel de currículas, ¿no? Allí hubo distintas experiencias compartidas en el marco de un ambiente de mucha sororidad y de mucho compromiso al respecto. Entonces, la segunda pregunta que nos podríamos estar haciendo, bueno, ¿por qué no podemos seguir avanzando más en este sentido o haciéndolo de una forma más acelerada? Tiene que ver con las resistencias que nos encontramos a nivel institucional y que no las podemos obviar, ¿no? Por un lado, mucho desconocimiento de lo que es la perspectiva de género dentro de las instituciones, aún las instituciones educativas, ¿no? Hay quienes todavía consideran a género como un tema de interés propio de las mujeres en este sentido. Hay quienes sostienen que no logran entender por qué esta insistencia de incorporación de la perspectiva de género a las currículas, sobre todo las currículas de grado, porque a nivel de posgrado se han hecho grandes avances al respecto. Y dentro de las currículas de grado también se están haciendo avances. La cantidad de tesis, de tesinas, de TFL, que de a poco van incorporando la perspectiva de género, ha tenido un crecimiento sumamente significativo. Ahora, ¿cómo incorporamos todos esos conocimientos? Ya a contenidos disciplinares, ya a contenidos de las currículas de grado. Y bueno, se pueden hacer esas incorporaciones, es necesario hacerlas, a esas incorporaciones, pero no solo bajo el concepto de agregar más contenidos, sino desde esta mirada transversal, ¿no? Que nos cruza dentro de las disciplinas, pero que también hace a la interdisciplinariedad. Y en este sentido, preguntas claves que nos tienen que aparecer
en el momento que estamos discutiendo estos temas. ¿Qué concepción de conocimiento tenemos, ¿no? Desde qué lugares estamos produciendo estos conocimientos. ¿Cuáles son las voces autorizadas para dar este conocimiento? ¿Y cuáles son las voces que son acalladas en la construcción del conocimiento científico? Por el otro lado, también tenemos una concepción, y relacionado a esto último que dije, una concepción de la ciencia y una concepción epistemológica que cuando mira esos planes de estudio, esos programas, ponen especial énfasis a los contenidos troncales que hacen a la formación profesional, ¿no? Y allí como que se va perdiendo esa perspectiva de género en atención a esos contenidos que se consideran fundamentales en la formación profesional. Yo quiero rescatar unas palabras de Dora Barranco que son muy significativas para pensar en los contextos en donde nosotros tenemos que discutir esta transversalización de género a nivel curricular, que siempre debemos recordar, por lo menos a nivel de las universidades, que hay muchos programas en el sistema universitario nacional que todavía corresponden al año 1985. ¿No? Si no nos han dado la oportunidad de discutir esos contenidos, estamos hablando de 1985, piensen las resistencias para también implementar esta perspectiva de género a nivel curricular. No quiero ocupar mucho tiempo, quiero rescatar otras palabras de Dora Barranco que para mí son fundamentales. Y sobre todo a nivel de formación docente, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en nuestra facultad, la cantidad de profesorados que conforman nuestra comunidad, ¿no? La formación docente todavía no se ha visto conmovida con la perspectiva de género, ¿no? Pensar esa formación docente desde la perspectiva de género es fundamental en este sentido. Y no solamente la formación docente, en aquellas carreras consideradas como profesionales, por ejemplo, agronomía y veterinaria, piénsense a nosotros desde las ciencias humanas, se nos dificulta mucho más en aquellas carreras profesionales. Recuerdo siempre una pregunta que me hacía una colega de agronomía y veterinaria. Bueno, yo doy la cátedra de porcinos, ¿cómo incorporo la perspectiva de género a la cátedra de porcinos, ¿no? Cómo pensarnos desde ese lugar. Y yo siempre les recuerdo lo siguiente, bueno, no solo hablas de porcinos, sino también hablas de enfermedades que se vinculan a los humanos, relacionadas con los porcinos, ¿no? Y cómo afectan en función de estas diferencias que forman parte de nuestra sociedad, cómo afectan a las desigualdades estructurales que también forman parte de nuestra sociedad. Y también quiero recordar las palabras de Graciela Morgade en este sentido. No pensarnos desde el lugar de disciplinas endogámicas, sino pensarnos desde este intercambio permanente que tenemos que estar haciendo y que tienen que ver con la transversalidad. Pensar los planes de estudio es sentarnos a discutir qué tipos de conocimientos producimos, qué tipos de conocimientos estamos dando y qué relaciones estamos estableciendo también como relaciones de poder dentro de nuestros espacios educativos, dentro de nuestras instituciones educativas.
No quiero ocupar mucho más tiempo. Obviamente yo voy a agregar bastantes bocadillos a medida que vayamos avanzando, ¿no? Pero bueno, quiero convocar a Valeria desde su experiencia como docente y militante feminista dentro de las universidades y por fuera de las universidades para que comparta algunas de las experiencias que se están desarrollando y que quizás nos pueda ayudar en nuestro contexto situado, ¿sí? ¿Vale? Bueno, hay que seguir después de Claudia. Bueno, contarles algunas cuestiones que hemos estado, bueno, que este último encuentro que Claudia estuvo en Rosario ha sido muy rico para materiales y en lecturas y en lo que ha aportado y lo que, bueno, quienes fueron, ella trajo. Bueno, hay muchas de las cuestiones centrales que ya introdujo Claudia, que tiene que ver con algunas cuestiones fundamentalmente de posicionamientos, podríamos decir, políticos frente a esta, digamos, visión de la transversalización, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos, o cuando Claudia recién decía, no es solamente, no sé si querés, Anita, poner las placas, si no, no hay, es como una ayuda a memoria, nada más un punteo, no hay nada que sea, bueno, demasiado relevante. Pero digo, cuando Claudia recién planteaba que no se trata solo de una cuestión de contenidos, ¿no? Porque quizás nosotros, bueno, hay algunas preguntas, son preguntas para sostenerlas y para que las pensemos, digamos, no es que tenemos la respuesta, porque en realidad justamente la idea de plantear cómo incorporar la perspectiva de género o qué hace que sea dificultoso muchas veces hacerlo, no es que nosotros venimos a traer una respuesta, ni tenemos así digamos, una receta, por decirlo de alguna manera. Los procesos de transformación sabemos que son lentos y acontecen, bueno, con tiempos que quizás nosotras quisiéramos que fuesen de otra forma, ¿no? Bueno, empezar a pensar en esto, ¿no? Muchas veces pensar por qué a veces nos cuesta incorporar la perspectiva de género, ¿no? Y entonces tal vez decimos, bueno, a ver, es porque no sé, porque el contenido de nuestra materia, porque quizás la cuestión disciplinar, o porque quizás tiene que ver con que, bueno, no tiene demasiado que ver el género con lo que yo estoy trabajando disciplinarmente. Y entonces, de alguna manera, hacemos como una especie de escisión, ¿no? Entre nuestra formación disciplinar y lo que vamos a trabajar disciplinarmente con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y queda como, de alguna manera orbitando como satélite esta cuestión de género, ¿no? Y nos parece que entonces hay que hacer una formación sobre eso específico, que puede ser un curso, y que con eso ya estaría como solucionado de alguna manera, ¿no? Bueno, la categoría, digamos, acá fundamental que traemos hoy es esta categoría de transversalización, ¿no? Está como medio chiquito, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? O más o menos. Ahí está. Que aparece como trascendiendo el espacio curricular, ¿sí? O la asignatura que nosotros, o las asignaturas que nosotros dictamos, ¿sí? O trabajamos. Hay una necesidad de ir más allá, ¿no? Que tiene que ver con la formación, la investigación, la extensión, incluso la gestión, ¿sí? Las relaciones institucionales, ¿sí? Y que de alguna manera esta transversalización pueda estar basándose en las epistemologías feministas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de varias universidades que ya están trabajando y que me parece que es rica para que nosotras podamos estar de alguna manera tomando, trabajando o pensando? Es partir de epistemologías feministas, de una pedagogía feminista que trasciende lo que es
lo que todas conocemos como esta cuestión bancaria que habíamos estudiado, digamos, pedagogía, o que decía Paulo Freire, para pensar en una construcción colectiva, ¿no? Que sería la única manera de poder pensar una universidad transformadora, popular, feminista, ¿no? Bueno, todas esas cosas que muchas veces se dicen como en eslogans muy bonitos, pero que después nos cuesta mucho al interior, porque justamente no es un problema solo de transformar el conocimiento del plan de estudio, del plan de la materia o de la carrera, sino que tiene que ver con una articulación institucional, que era un poco lo que planteaba recién Claudia. Y estas resistencias, que recién ella lo decía también, fíjense, están puestas en distintas áreas, ¿no? Esto de por qué nos cuesta o por qué a veces es complejo esto de poder ir instituyendo, ¿no?, las prácticas desde una perspectiva feminista. Las resistencias muchas veces están puestas en estas áreas o materias troncales, esto que yo les decía recién. Es decir, parecería ser que no hay que modificarlo, sino que es una formación por fuera. No sé si se alcanza a entender eso, ¿no? Que es una formación extra a lo que es nuestra disciplina. También aparece esto en el área de las ciencias duras, ¿no? Muchas veces la cuestión es resistida tras ese supuesto, ¿no?, de neutralidad, de objetividad de las ciencias duras, que, por supuesto, parece sesgado por esa cuestión androcéntrica, ¿no?, en la construcción del conocimiento. Entonces, parecería ser que ahí tampoco habría como un nicho para poder, que justificase, ¿no es cierto?, el trabajo o la transformación de esa área desde esta epistemología feminista. Muchas veces en centros de extensión, de investigación, también hay resistencia porque de alguna manera se plantea que, bueno, que en esos espacios ya hay muchas mujeres y entonces ya está, como que no hay violencia, ¿no? Es decir, absolutamente partir de un supuesto que es erróneo, ¿no es cierto? De que no hay violencia, de que ya son como áreas que estarían superadas en algún sentido, entre comillas, ¿no? Porque hay muchas mujeres que la integran, que son docentes, que son investigadoras, que, bueno, que esto tiene que ver un poco también con lo que recién Claudia decía acerca de los profesorados, en donde fuertemente, muchas estudiantes son mujeres, ¿no? Y entonces, sin embargo, eso no garantiza, ¿no es cierto?, que se trabaje desde una perspectiva de género, ¿no?, desde una epistemología feminista, como es más nos gusta decir. Bueno, y después este punto que recién estábamos diciendo, el impacto que tiene, todavía me parece que no se alcanza a comprender, y eso es lo que de alguna manera también produce resistencias y enlentece los procesos, es el impacto que tiene estas relaciones de género y sexualidad en la constitución del poder, ¿no es cierto?, dentro de lo que es las gestiones institucionales y las gestiones de las políticas universitarias, ¿sí? Parecería ser, insisto, que queda como por fuera de esto, ¿no? A mí me gustó bastante en un texto que habíamos leído de la Universidad de Rosario, una experiencia que se ha hecho con estudiantes, porque me parece que nosotros lo miramos desde nuestro lado, por un lado, desde nuestro rol docente, ¿no es cierto?, pensarnos como docentes, cómo nos ubicamos, cuál es nuestra posición, pero eso también implica ubicar a los estudiantes en una posición determinada, quienes son, bueno, los destinatarios de nuestra universidad, en este caso, ¿no?, de la formación, ¿no? En la Universidad Nacional de Rosario, cuento cortita esta experiencia porque a mí me gustó, la verdad. Hay una cátedra, que es una cátedra electiva, ¿no?, que se llama Introducción a la Perspectiva de Género, ¿sí?, que es de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Los estudiantes, bueno, se hizo un trabajo, ¿no es cierto?, una encuesta, un trabajo de investigación con los estudiantes, donde se planteaban algunas cuestiones o se trabajaba con ellos acerca de cómo
veían esta formación en géneros los estudiantes y las estudiantes, y aparecían algunas cuestiones, ¿no? La materia, por empezar, era una cátedra electiva. ¿Qué es lo que sucede? Esto que decíamos recién. No aparece incorporado a la cuestión de las propias materias, sino que aparece como algo optativo, algo electivo, algo que, bueno, quien le interesa la temática lo hace, ¿no? Y era una de las cuestiones que señalaban los estudiantes, que eso no les permitía a ellos formarse desde una perspectiva de género y desde una epistemología feminista porque no estaba incorporada a sus formaciones, en sus planes de estudio, ¿sí? Sino que aparecía como algo optativo. Bueno, quienes mayoritariamente señalaban estas áreas de vacancia, podríamos decir, o no sé si decir la palabra deficiencias o faltas, ¿no? Eran mayoritariamente los estudiantes de trabajo social y los estudiantes de comunicación social, ¿no? En donde ellos de alguna manera planteaban fuertemente esta falta de perspectiva, ¿no es cierto?, de género. Y sobre todo, por ejemplo, en materias que tenían que ver con historia, economía, sociología, en donde las temáticas fuertemente son atravesadas o deberían ser trabajadas, ¿no?, desde una perspectiva de género. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, estas asignaturas que ellos nombraban son asignaturas que estudian en general, por ejemplo, el poder, la clase social, ¿no? O la genealogía del poder y de las clases sociales, y que es esencial problematizarlas desde las relaciones de género, ¿no? Ese sería un contenido que atraviesa estas materias, que deberían, más que todo, no quiero usar la palabra deberían porque suena muy directivo, y no es una cuestión justamente desde el feminismo que realizamos, pero en realidad sería una posibilidad interesante, podríamos decir, de incorporar, ¿sí?, esta epistemología, ¿no? Bueno, la dominación hetero-cis patriarcal de las desigualdades sociales, algo que desde muchas materias, también en nuestras propias formaciones, de nuestras propias disciplinas, tendríamos que trabajar. El rol de las identidades feminizadas en la producción y reproducción capitalista, la economía feminista, ¿no? Para pensar, por ejemplo, la estructura social, ¿no? Es decir, como empezar a introducir contenidos que no podríamos, digamos, quienes estamos desde, digamos, pensando esto, no podemos dejar de mirarlo una vez que lo empezamos a analizar, digamos, cómo dar una sociología, digo, sin pensar, pienso una sociología por decir genéricamente, pero digo, o una historia o una economía sin pensar en estos conceptos, en estos contenidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pensar, no sé, dentro de lo que es la estructura social, desde lo que son las identidades feminizadas, no sé, estos conceptos que los tenemos, los hemos escuchado y ya los venimos trabajando como techo de cristal, piso pegajoso, feminización de la pobreza. Bueno, a mí me pareció que era muy interesante leer ese trabajo que se había hecho con estudiantes, porque los estudiantes justamente señalan que esas son las carencias que sienten que en su formación tienen. Y a mí me parece que eso es importante para pensarlo, es importante para empezar a mirarlo ya más, digo, como en una doble vertiente, desde lo que es nuestra disciplina, desde lo que es pensar al interior de nuestras propias asignaturas, cómo vamos atravesando esta epistemología, que también implica una metodología, implica una pedagogía, ¿no? Y también desde el lugar de los estudiantes, ¿no? La voz de los estudiantes, que a mí eso me parece sumamente interesante, ¿no? Cuando también empiezan a pensar y a reclamar desde algún lugar, sobre todo, bueno, en algunas carreras que sabemos que fuertemente los estudiantes son, bueno, tienen una clara posición ideológica, no es casual que, por ejemplo,
acá en la Universidad de Rosario es en la carrera de trabajo social, pero me parece que en nuestra universidad pasa más o menos lo mismo también, ¿no? Es decir, son estudiantes con una posición bastante clara, ideológica y política, y que implica eso también un reclamo de que hay planes de estudios y materias, asignaturas que no incorporan nada de lo que necesitan, ellos dicen, para poder formarse como profesionales que después puedan insertarse y puedan trabajar desde esta perspectiva. Por eso, ya para terminar, no quiero ocupar más tiempo, me parece que si nosotros solo pensamos al interior de nuestra propia asignatura, por supuesto que es importante y es necesario que lo empecemos a hacer. Y es un proceso que no es sencillo, es un proceso que también nos cuesta desde nuestros propios espacios. Por más que militemos el feminismo, por más que tengamos claro desde cuestiones teóricas, o por lo menos esa es mi posición, o es lo que a mí me pasa, ¿no? Digo, más personalmente. No es sencillo, pero no lo podemos reducir a eso solamente, ¿sí? Porque esta transformación también, recién hablaba Sonia de los planes de estudios que nosotros estamos pensando, por ejemplo, en nuestra carrera, o en otros planes de estudio dentro de la facultad, solo es posible si podemos ampliar esa mirada, no hacer un reduccionismo solamente a ese espacio más chiquito, sino a pensar justamente las gestiones institucionales, los abordajes que se hacen dentro de la institución respecto o con esta perspectiva. Bueno, gracias. Después seguimos intercambiando en función de lo que... Gracias, Vale. Sí, yo estaba pensando ahí en esas disciplinas que vos estabas mencionando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de historia, hay mucho material producido en los últimos 40 años acerca de las mujeres, comenzando con una historia de las mujeres, pero también siguiendo con una historia de las relaciones de género muy interesante para estar incorporando ya sea a la propia disciplina histórica, donde uno lo va incorporando en seminarios, en las cátedras en las que vamos trabajando. En mi caso, yo trabajo en el área teórico-metodológica de la historia y dicto una cátedra como teorías de la historia. ¿Qué mejor cátedra esta para introducir lo que son las teorías feministas, ya plenamente relacionadas a la disciplina histórica? Y también en metodologías de la investigación. Y creo que es válido esto que estás diciendo del rol que cumplen los estudiantes en todo este proceso también de transversalización de género. No solo por las demandas, no solo por estas nuevas generaciones que vienen con nuevas agendas y nuevos intereses y nuevas miradas, sino también a nivel institucional, pensando que nuestras comisiones curriculares, allí donde se desarrollan nuestros planes de estudio, allí donde se definen los contenidos mínimos de los programas, están integradas también por estudiantes, ¿no? Y donde ellos pueden estar participando plenamente, pensando y acompañando a los docentes y colaborando con los docentes para poder incluir estas perspectivas, estas miradas transversales de nuestros planes de estudio. Sobre todo teniendo en cuenta, la estoy viendo aquí a Silvina, ¿no? De decir, bueno, ya hay una política definida en nuestra universidad a través de la reformulación de la resolución de planes de estudio que Silvina háceme recordar, creo que data de diciembre de 2020 o 2021, donde ya están fijando la incorporación, ya sea
para nuevos planes de estudio, para modificaciones de planes de estudio, la incorporación de la perspectiva de género, de las problemáticas del medio ambiente, de los derechos humanos, entre otras cuestiones fundamentales de la agenda social a tener en cuenta en la formación profesional y en la formación en ciudadanía, ¿no? Sí, después podemos, no, perdón, Claudia, digo, todo esto que también vos planteas, después lo podemos intercambiar para no robarle tiempo a las chicas, pero bueno, hay un concepto que nos ayuda a entender un montón, que es el de interseccionalidad, ¿no? Y eso nos va a ayudar, digamos, a pensar justamente, digamos, que no en una cuestión homogénea, sino que, bueno, vamos a tener que ir pensando en función también de nuestros estudiantes. Por eso a mí me parece que esto que vos decís, de que las comisiones curriculares estén integradas por estudiantes junto con docentes, justamente eso es lo que permite la transformación, el poder construir algo que sea de otro orden, que sea diferente, ¿no? Bueno, después no quiero... Segura, y así como hablamos de planes de estudio, también tenemos que hablar de otras dinámicas, por ejemplo, en la vida universitaria, que tienen que ver también con lo administrativo, que tienen que ver con el desarrollo de políticas que vayan acompañando estos procesos de transformación y que nos permitan construir universidades más equitativas, más justas, más democráticas, ¿no? En este sentido, creo que, bueno, la experiencia que viene realizando Ana Escandura desde su lugar de no docente y en contacto con docentes y con estudiantes, creo que es importante tenerlo en cuenta cuando uno habla de transversalización de la perspectiva de género. Anita. Bueno, buenas tardes, gracias Clau, buenas tardes a todas, gracias María José, gracias a la facultad por esta convocatoria. La verdad que siempre es para celebrar, ¿no? Estos espacios de compartir, de intercambiar, de reflexionar, así que bueno, muy agradecida por eso. Y como bien dice Claudia, ¿no? Que vengo a ocupar este espacio en calidad de administrativa, de no docente de la universidad. Así que, bueno, como ya muchas saben, yo no ejerzo la docencia, pero sí puedo contarles cuál es mi perspectiva y mi visión desde este lugar, desde administrativa. Así que, bueno, para este momento, para este encuentro, les traje, les voy a compartir también unas, a ver, bueno, ahí, no sé si les verán. Sí, se ve. Bien, bueno. Bueno, ahora en este ratito que tengo para charlar un ratito con ustedes, contarles esto de la transversalización de la perspectiva de género en los espacios educativos, ¿no? Y la perspectiva de género, la igualdad de género, la no discriminación, ocupan un papel destacado en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, quien asume el compromiso para una educación inclusiva, de calidad, de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. Cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género, decimos que es una estrategia para organizar, para estructurar, para mejorar, para desarrollar y evaluar todas las políticas que se llevan adelante en la institución, ¿sí? Incorporando una mirada que analice y que permite identificar si existen desigualdades en todos los ámbitos y espacios de la universidad. A mí me pareció interesante pensar desde este lugar, ¿dónde estamos en cuanto a la perspectiva de género y a la transversalización y hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Entonces en esto me puse a leer un poquito y a seguir investigando en lo que nos ofrece este informe final que nos brindó la RUGE en el 2000, bueno, el año pasado, en realidad esto salió en el 2019, que es un diagnóstico sobre la implementación de las políticas de género en el sistema universitario.
Y en este sentido, en el marco de la ley Micaela, en lo que tiene que ver con capacitación con perspectiva de género, que plantea una capacitación generalizada de todos y todos los agentes del Estado, la RUGE en su informe nos dice que nos encontramos con que 93,3% de las instituciones educativas en este momento ha adherido a la ley Micaela, ¿sí? Ya sea en el marco de resolución rectoral o resolución de Consejo Superior, pero podemos decir que hay un buen porcentaje de adhesión de universidades. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Vamos a construir igualdad participativa, vamos a construir sistemas jerárquicos que no establezcan privilegios para una parte de la población. Vamos hacia una educación inclusiva y de calidad. Vamos hacia universidades diversas, populares e inclusivas. Y en búsqueda de estos objetivos, que hacia dónde vamos, este camino para recorrer, nosotros como administrativos tenemos una importante misión y función en el interior de nuestra institución educativa, pensando que desde justamente estos procedimientos administrativos, cuáles son las acciones para llevar a cabo, qué es lo que nos compete como claustro universitario. Y a dónde apuntamos, ¿no? Hacia acciones situadas de gestión administrativa al interior de las universidades que empiecen a ser pensadas e incorporadas a una agenda de gestión política, que marquen un camino a seguir que trascienda personas y gestiones a largo plazo, ¿sí? Que revisen de manera integral las normativas y los procedimientos de trabajo. Estos procedimientos que implican llevar adelante, que es lo que llevamos adelante todos los administrativos y administrativas, que tienen por objeto el tratamiento directo con estudiantes, con docentes, con investigadores, con no docentes. Si bien el sistema universitario nacional ha tenido un importante avance, si se quiere, y a lo largo del siglo XX, y se han consolidado paulatinamente muchas acciones tendientes a la eliminación de prejuicios y de algunas prácticas basadas y tendientes a la eliminación de prejuicios y prácticas basadas en ideas de inferioridad o superioridad hacia uno de cualquiera de los sexos, el camino por recorrer aún es importante, es largo y entiendo que estamos en un proceso de continuo aprendizaje, ¿sí? Para ello, pensar, planificar, diagramar e implementar prácticas en todos los agentes no docentes en búsqueda de habilitar miradas más amplias sobre género y sexualidad y avanzar hacia universidades públicas diversas e inclusivas. Y en esto resulta crucial esta etapa de formación y de reflexión. ¿Para qué? Para remover resistencias, para generar esos escenarios de incomodidad, de silencios, de vacíos, de nichos, donde se lleven a cabo acciones, porque justamente lo que hace falta es tomar conciencia de lo que existe y hacia dónde queremos ir en pos siempre de la defensa de derechos, ¿no? Hablamos de institucionalizar lineamientos que direccionen hacia estrategias pensadas desde los principios de la igualdad y la no discriminación. Como administrativos, la verdad que tenemos esa tarea pendiente, ¿no? El de poder relacionarnos y vincularnos desde la perspectiva de género con el resto de la comunidad universitaria y tenemos un largo camino de aprendizaje. Cuando hablamos de acciones de transversalización de la perspectiva de género para diseñar políticas que respondan a las necesidades de la población universitaria, podemos hacer referencia a esto que les comparto, que es un presupuesto con enfoque de género, la transversalización de los planes de estudios, como bien hablaba Valeria, planes de igualdad, si se quiere, baños sin género, autogestión estudiantil, bueno, la visibilización a través de murales, son distintos ejemplos de estas acciones que se pueden ir llevando a cabo. Informes de impacto de género y construcción de datos para saber, esto es muy importante, dónde vamos y cómo estamos.
Los protocolos de actuación en casos de violencia de género y discriminación, siempre pensándolos como piso, pero nunca como un techo. Reconocimiento de la diversidad, bueno, estos talleres, conversatorios, espacios de encuentro, campañas con glosarios de conceptos y categorías explicadas, ¿no? Todas estas acciones resultan importantes a la hora de pensar en la transversalización de la perspectiva de género, cómo la incluimos, ¿no? Y bueno, a mí me gustó esta frase de Micaela García, siempre la tomo porque me parece importante esto, que cada uno desde su lugar pueda hacer algo, ¿no? Y esto, los grandes cambios suceden si hacemos bien lo mucho o poco que nos toca según nuestras responsabilidades e influimos en el pequeño grupo de personas con las que nos relacionamos. Si muchos hacemos esto, tendremos una sociedad mejor y más inclusiva. Así que bueno, me gustó esa frase, porque la verdad que es tal cual, siento que es así, que si cada uno desde su pequeño lugar puede hacer algo, me parece que ahí está el cambio y ahí está el movimiento verdadero. Bueno, la verdad que como administrativa me sumo a esta idea y a trabajar en pos de realmente transversalizar y de incluir esta perspectiva de género en todos los procesos que a nosotros competen. Gracias, Anita. Y bueno, veo que el tiempo nos va corriendo, ¿sí? No quería dejar pasar la oportunidad no solo de presentar el equipo técnico de atención del área dependiente del rectorado, sino también compartir con ellas estas experiencias de ir repensando nuestras relaciones de género dentro del ámbito universitario, ¿no? Daniela, Rosana, que está recientemente incluida en el equipo técnico con una larga experiencia en otros ámbitos que vienen trabajando las problemáticas de género y el tema de violencias de género. Creo que sus aportes son fundamentales para estar repensando esto de transversalización de la perspectiva de género en los espacios educativos. ¿Sí? Les doy la palabra. Hola a todas, todos. Ahí voy a intentar compartir. Ventana. Ahí. Ahí. ¿Cómo hago para ir viendo? Bueno, me voy a quedar mirando la presentación, así que cualquier cosa, todavía no sé, toda la pandemia y todavía no aprendí a manejar eso. A ver si voy pasando. No. Bueno, cualquier cosa me avisan, interrumpan con el audio porque no las voy a estar viendo. Bueno, un poquito ahí estuvimos pensándonos con Roxy, bueno, qué compartir, ¿no? En este espacio. Y bueno, nos posicionamos ahí como equipo técnica. Y la idea, bueno, fue traer como compartir, ¿no? Saberes, experiencias, reflexionar en cuanto, bueno, nuestras prácticas profesionales, ella como psicóloga, yo como trabajadora social, y bueno, con perspectiva de género, con saber específico, bueno, ¿no? Y desde nuestras propias vidas, ¿no? Bueno, esto que venían comentando y diciendo, bueno, las compañeras de la... A ver, que hablaban, ¿no? De esta epistemología feminista, desde esta perspectiva de género, que bueno, no solamente la perspectiva de género incluye esto de agregar categorías, ¿no? Como intersecciones, categorías de sexo y demás, sino que tiene que ver con un quehacer, con una vida, con una
una formación, como que va más allá de cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, bueno, como nos parece súper importante como comenzar como posicionándonos y compartiéndonos como quiénes somos, no solamente, bueno, la licenciada Lescano, psicóloga, y la licenciada Giucone, trabajadora social, sino con lo que nos atraviesa hoy, que creo que es fundamental, ¿no? Para ver nuestro aporte. Hoy yo soy Daniela, trabajadora social, soy mamá que cría sola y estoy medio en la mudanza, así que bueno, con todo eso es desde donde hablo, ¿no? Y con el hecho de ser mujer, cis, y también con todas las violencias que, bueno, que me han atravesado en la vida, como a todas. Bueno, y queríamos agregar, ¿no? A lo que venían comentando ahí las chicas, las compañeras, esto de la perspectiva de género. Ahí incorporamos esta definición de Claudia Laudano de La Plata, que menciona que, bueno, la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite develar y denunciar los modos de construir y pensar las diversidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. Esto avanzando, ¿no? Que no es solamente categoría, sino que es una opción política. Y a esto, bueno, le agregamos como este posicionamiento feminista, ¿no? Que no es solamente esto, como denunciar y poner, ¿no?, en la agenda, sino también como avanzar en la transformación de estas cuestiones, que no solamente quedan en el decir, sino que pasa al hacer, a buscar esa transformación profunda, ¿no?, de estas estructuras, con estos quehaceres cotidianos que mencionaba. Y en cuanto a la transversalización, también esto que mencionaban las compañeras, que bueno, que no solamente implica incorporar esto que decíamos, sino que también es necesario, bueno, buscar mecanismos y estrategias para controlar los progresos, identificar cuestiones y problemas en todas las áreas, diagnosticar, hacerlo de manera sistemática. También es necesario y clave, ¿no?, la voluntad política, la asignación de recursos, tanto financieros como humanos, y bueno, todo esto poder aplicarlo y que se vea reflejado en políticas públicas y programas específicos. Y bueno, no solamente se trata de, ¿no?, incorporar nuevas categorías en la asignatura, sino que implica, como todas estas otras dimensiones, la transversalización de la perspectiva de género. Y después, bueno, ya yendo como más a lo específico de la intervención profesional, como equipos técnicos, consideramos como súper necesaria esta incorporación, esta perspectiva en profesiones específicas, ¿no? Sean psicóloga, trabajador social, docente, veterinaria, agrónoma, etc. Y poder incorporarlos de esto que decíamos, incorporar los feminismos en nuestra profesión, y poder traducirlo en nuestra cotidianidad, en las bases, en los territorios, en el actuar con personas con situación de violencia, con otros profesionales, en nuestras propias vidas, que creo que también por ahí viene un poco nuestras resistencias, ¿no? Porque esto de los feminismos tiene un costo en la vida personal, ¿no? Poder visualizar y ver y ponerle nombre a todas las violencias que van ocurriendo, no es simple. Entonces, bueno, ¿cómo no va a haber resistencia, ¿no? Y además, bueno, todo este
desafío pedagógico que implica hacia adentro de los espacios educativos, hacia adentro de las instituciones de educación superior, bueno, con todas estas lógicas y estas, bueno, cuestiones que vienen y que están fundadas hace años, donde, bueno, no condicen, ¿no?, los procesos que se vienen dando ahora con los modos, ¿no?, de ser en las instituciones. Bueno, que son este reflejo de una sociedad capitalista, patriarcal, clasista, binaria, etcétera, etcétera. Bueno, esto también hablábamos con Roxy, ¿no? Fue como un poco repensar nuestros recorridos. Con Roxy trabajamos juntas allá en el área de violencia, como equipo técnico, y pensábamos, ¿no?, de esta necesidad, bueno, de incorporar a estos lentes violetas, ¿no?, que le llaman, de reconocer, de poder analizar, de incorporar, bueno, estas dimensiones de poder, interseccionalidad, estas cuestiones de marginación, de violencia y justicia, como ir más allá de todo eso desde cuestiones tan simples y esenciales como el trato amoroso a una persona, apoyar, acompañar, contener, poder orientar, respetar tiempos, procesos, poder aplicar, ¿no?, la escucha activa, la escucha feminista, esta presencia feminista, que bueno, que ahí ya voy a compartir un poco más de Rox. Y todo esto en un contexto, ¿no?, de urgencia, de violencia, donde puede haber situaciones de alto riesgo, y a la vez poder hacerlo, como es como que todo en un mismo instante, ¿no? Poder incluir todas estas categorías de análisis necesarias, poder tener un buen trato amoroso, a la vez poder develar otras situaciones, poder pensarlas, junto con esa persona que viene, ¿no?, a pedir como esa información, ese acompañamiento, ir más allá, ¿no?, de las relaciones o vínculos de poder que muchas veces se dan, como, o las personas que vienen a pedir ahí un acompañamiento, está como esta cosa, ¿no?, en el aire, ¿no?, de que, bueno, que es un profesional y yo soy la persona en situación de violencia, y dice, ay, como en la cuestión de jerarquía, de poder, en imaginarios, ¿no? Entonces, poder romper eso, poder acompañar y que esa persona se sienta cómoda. Y después de todo eso, de todo ese proceso, poder traducirlo, ¿no?, como en estos informes y tecnicismos, hay que, entre comillas, que den cuenta de estas situaciones, de estos procesos, de estas rutas críticas, de incorporar marcos legales, porque, bueno, eso va a ser presentado, va a ser puesto ahí en escena ante autoridades, ¿no?, ante personas que quizás, bueno, no tienen toda esta formación, no tienen conocimiento, es algo que incomoda, ¿no? Entonces, con esa necesidad de esa estrategia de poder, bueno, lograr estas transformaciones y estos avances a través de todo este proceso, es como si hiciéramos todo al mismo tiempo. Y a la vez, bueno, también esto de pensarnos que nuestro ejercicio profesional no es neutral, no es objetivo, aunque si bien se busque cierta objetividad, ¿no? También pensarnos desde los discursos, de lo que nombramos, lo que no, en ese momento, ¿no?, con las personas que acompañemos. Bueno, esto que mencionaba recién, de cómo transmitimos todo ese proceso, y lo defendemos, ¿no?, desde estos paradigmas de derecho, estos marcos legales que nos avalan, pero que, bueno, siempre están puestos en jaque, por más que tengamos normativas y convenios internacionales, leyes nacionales, siempre están puestos en jaque, siempre están cuestionadas, aunque no parezca.
y tenemos como que cuidar, ¿no? Que todos estos mecanismos aseguren derechos, que no revictimicen, no vulnerabilicen de nuevo a estas personas que están en situación de violencia. También pensar bueno, que no todos los mecanismos y dispositivos son buenos por sí mismos, sino que cada situación y cada caso es particular, tiene bueno, sus obstáculos, sus facilitadores, sus demás, y bueno, construir estrategias, construir con la otra persona, con los equipos, con todas las personas que tengamos como a favor dentro de una institución. Bueno, y también esto que mencionaba ahí Anita, bueno, de las instituciones educativas en las que nos encontramos, que hablan a través de normativas y resoluciones, de estos procesos administrativos a los cuales nos enfrentamos también, ¿no? Bueno, y también ahí como puse un ítem del autocuidado, como queriendo resumir, ¿no? Todo en 5 o 6 presentaciones nomás. Me pareció como súper importante porque, bueno, estamos frente a situaciones muy complejas que nos atraviesan como personas, ¿no? Entonces, bueno, el autocuidado, encontrar los límites, cuál es el alcance de nuestra intervención, hasta dónde hacemos bien y hasta dónde no, hasta dónde podemos perjudicar, la necesidad de poder apoyarse, ¿no? en este equipo de trabajo, bueno, ¿no? Porque es tremenda la realidad con la que nos encontramos y de la cual somos parte. Entonces, bueno, me pareció como algo re importante mencionar el autocuidado. Y gracias. Gracias bueno, a vos, Dani. como, No sé, Rosana, si querés. Sí. Rosana, ¿estás por allí? Estás silenciada, Rox. Roxy, tenés que... Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Agradecida enormemente por la invitación a ser parte de este conversatorio. Bueno, primeramente me presento como una persona que está en proceso de deconstrucción en su lenguaje inclusivo, por lo cual puede ser que me escuchen que avanzo y que retrocedo y que tiene que ver con este proceso que estoy atravesando. Primeramente, quiero comenzar a hacer como una reflexión, ¿no? Acerca del título, ¿no? Del conversatorio, ¿no? La transversalización de la perspectiva de género en los espacios educativos. Y me permití reflexionar los espacios educativos como aquel territorio que va a ser intervenido, ¿no? Territorio en el que se expresan la cotidianeidad, la sociabilidad, y en que las expresiones de los géneros tienen su lugar. Y también la sexualidad, ¿no? Que se regula de cierto modo. Quisiera poder pensar cómo miramos nuestras prácticas profesionales, nuestro entorno de lo que es ser un profesional, teniendo la perspectiva de género, ¿no? Y pensaba que podía transmitirles mi experiencia en esto de pensar la perspectiva de género como una acción promotora de derechos. Nuestras prácticas esencialmente tienen que tener un enfoque de derechos, no solo por los marcos legales que las sustentan, internacionales, nacionales, provinciales, sino que esencialmente y como profesional interviniente tengo que tener un trato respetuoso y digno con la persona, con la conexión con lo humano, ¿no? Con lo más esencial, transmitiendo que tiene el derecho a tener derechos. Y cuando hablamos de equipo técnico, hablamos de un acompañamiento
que compromete justamente a la apropiación y al ejercicio de ese derecho. La práctica profesional y el desempeño que yo tengo en el Polo Integral de la Mujer, acompañando mujeres en situación de violencia, me hicieron construir, y quisiera compartir con ustedes, una metáfora en relación a los sentidos, ¿no? A los 5 sentidos que tenemos los humanos y que como profesional, con perspectiva de género, podemos empezar a agudizar en nuestra práctica. Y empecé por los oídos feministas con perspectiva de género. ¿Qué queremos decir con eso, no? Queremos decir y queremos hacer sentir en la práctica que es una escucha activa, que es una escucha, como decía Daniela, amorosa, que, valida el relato de quien tengo al frente, que aloja y recibe la palabra, que aloja y recibe el silencio, las emociones, las vivencias, y que los oídos feministas escuchan vivencias que se asocian a experiencias de discriminación, exclusión, desigualdad, violencias, y que esa escucha me remonta a vivencias colectivas que se asocian al género. Vuelvo a lo que es la mirada feminista, ¿no? La mirada con perspectiva de género. Las feministas trabajamos justamente con la memoria. Trabajamos con y recordamos aquello que desearemos olvidar. La perspectiva de género nos propone justamente recordar la biografía de nuestras propias violencias, que se asocian a las vivencias nuestras y que están entretejidas en nuestro ser. El patriarcado, como ustedes saben, compañeras y compañeros, nos ha incitado a mirar siempre al costado y mirar con perspectiva de género y tener ojos feministas significa mirar al frente, mirar a lo difícil, mirar las resistencias que hablaban recién, mirar lo invisible, lo que está legitimado y naturalizado culturalmente. Nos identifica, nos propone, mejor dicho, a desentrañar lo que son los mandatos, que también se dan en los espacios educativos, los estereotipos de género y los roles de género. Primero los que habitan en uno y después en los otros. La voz, el sentido de la voz feminista, desde la epistemología feminista, aparece para romper el silencio. Las voces y las voces de las mujeres y de las personas empiezan a cuestionar aquello que era incuestionable. Las certezas comienzan a convertirse en dudas y las creencias y verdades absolutas empiezan a desmontarse. Las voces no solo se remontan a ecos colectivos, sino a deseos de transformación en los modos de vincularnos. El tacto, el sentido del tacto en las intervenciones profesionales tienen que ver con no olvidar jamás que frente a mí, como equipo técnico y como profesional, tengo una persona con una historia de violencias, una historia de padecimientos, de sufrimientos, de aislamiento, de soledad, de angustia, que no solo se remonta solamente a su vivencia, sino que también frente a esa violencia ha mostrado recursos de afrontamiento. Nosotros en el lugar donde yo trabajo, y ese es un posicionamiento personal y profesional, no le llamo a las mujeres víctimas de violencia. Las llamamos mujeres en situación de violencia, posicionándonos que es una situación que puede transformarse.
que lleva tiempo, que es complejo, pero puede transformarse. Por último, el olfato feminista. El olfato feminista tiene que ver con empezar a distinguir lo que Rita Segato llama la madre de las violencias, ¿no? La violencia simbólica, esa que está, que se siente y se huele en los espacios educativos, en los rincones, aquella que emite mensajes de lo no dicho, pero que conmemora y que nos asocia mensajes que conmemoran y reproducen el patriarcado, ¿no? Recordándonos que estamos en pugna con él, pero dentro de él. Y por último, compañeras, el último sentido es el tacto, es, el último, sí, es el sentido del gusto, el sentido del gusto. El gusto es el impacto, que hablaba Daniela, que generan nuestras intervenciones. El impacto que la epistemología feminista nos propone hacer como un movimiento y captar el movimiento de la sociedad de abajo hacia arriba, en lo cotidiano, en la diaria, ¿no? Solo así vamos a distinguir las relaciones o las estructuras en lo que tiene que ver con las relaciones de poder. El impacto que no solo es hacia adentro en un espacio educativo, promocionando relaciones igualitarias y condiciones de igualdad, sino que trasciende los límites más allá de la universidad y más allá de los espacios, ¿no? La transversalización de la perspectiva de género nos invita también a poder pensar que las condiciones de igualdad y de equidad de género no tienen que ver solamente con procesos administrativos, que también es todo un desafío, sino que también tienen que estar traducidas en políticas institucionales. Por último, el feminismo nos invita a proponer nuevas ideas, a establecer y construir mecanismos de acción que algunas veces funcionan y otros dejan de funcionar. El autocuidado pone en el eje en poder cuidarnos como profesional, no solo a la persona que atendemos, sino también como profesionales, reconociendo nuestros límites, nuestras necesidades, ejerciendo la sororidad, proponiéndonos trabajar en equipo, trabajar de la transdisciplinariedad y obviamente construyendo saberes, ¿no? Saberes justamente para el cambio, para proporcionar estrategias para el cambio. Somos el cambio, como decía Micaela, ¿no? Somos el cambio en acción. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Rosana. Y bueno, qué importantes estas últimas reflexiones desde equipos técnicos. Muchos se preguntarán, bueno, pero si estábamos hablando de transversalización en currículas de grado, los avances en posgrado, etc. Esta mirada desde el ejercicio de la práctica de acompañamiento es fundamental en las instituciones educativas, es fundamental en los espacios educativos, porque quienes se ven cruzadas en situaciones de violencia de género, generalmente las mismas tienen un impacto sobre su vida, sobre su proyecto de vida dentro de las instituciones, como por ejemplo las universidades, ¿no? Afectando cuestiones claves que tienen que ver con la educación, tales como las posibilidades de ingreso, las posibilidades de permanencia y las posibilidades de egreso dentro de estas instituciones. Por eso insistimos desde esta área, desde estas comisiones, desde estos equipos que estamos conformando con mucho esfuerzo y con una insistencia y una incomodidad provocada en forma cotidiana, seguimos insistiendo en estas miradas holísticas. No pensar exclusivamente la transversalización
desde lo curricular, desde la simple incorporación de contenidos, desde los retazos que podemos estar haciendo, sino desde estos espacios educativos en forma holística, ¿no? Y antes que me rete María José, yo creo que nos estamos pasando en el tiempo. No sé si hay posibilidad de preguntas o de comentarios, de aportes. Tienen tiempo para seguir conversando. Sí, no, todavía falta un rato. Entiendo que, bueno, están cansadas las esposas, pero bueno, pero podemos seguir un rato más. A mí tenía, bueno, sí, un poco lo que decía Claudia, me parecía re importante pensar justamente la institución educativa como un lugar complejo, ¿no? Entonces queda claro, como decían, como remarcaron todas las compañeras, de que no solo es pensar la parte curricular, los contenidos, sino un montón de prácticas. Y ahí me parece que estuvo muy bien para traernos como, porque me parece que lo sabemos, pero está bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que implica, por ejemplo, los procedimientos administrativos, que implica también, las compañeras que hablaban del acompañamiento y el ejercicio profesional, también pensar, ¿no? La formación de los futuros profesionales, remarcando esos aspectos, ¿no? Porque así como pensamos la formación de futuros docentes, pero en la mayoría de las carreras van a ser profesionales que ejercen, digamos, sus profesiones de manera privada, bueno, o en el ámbito público, pero que no necesariamente van a ejercer la docencia, ¿no? Que por ahí se piensa más de estas cuestiones en los profesorados, en las facultades de humanidades, y no, implica mucho más. Y en esto de que implica mucho más, también pensaba que con lo curricular, no solamente, ya sabemos, ¿no?, que no es solo contenidos, en las prácticas educativas, por ejemplo, pensar una evaluación desde el punto de vista feminista, transfeminista, o bueno, o desde las epistemologías transfeministas, por ejemplo, es todo un desafío pensar una evaluación desde ahí, ¿no? Que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me ocupan, ¿no? De pensar, o por ahí como que nuestros programas hemos hecho muchos cambios de un par de años hacia acá, ¿no? En la incorporación de una perspectiva interseccional, justamente dándole voz a autoras, a disidencias, un montón de cosas que uno cambió en la práctica, pero a mí me sigue haciendo mucho ruido digamos, cómo pensar, que se me dificulta, tengo como limitaciones en el momento de pensar, por ejemplo, la evaluación. ¿Cómo sería, no? Eso, y bueno, es algo que me gustaría que por ahí, si tienen algo alguna reflexión para compartir, bueno, me gustaría, pero la dejo que conversen. Esa es como una inquietud personal, que después si alguien quiere me contesta. Qué pregunta, María José, ¿sí? Porque estamos planteando, bueno, cómo incorporar, en algunas disciplinas se ha avanzado más, en otras menos, algunas tenemos más materiales, más posibilidades, más epistemología, en otras no tanto. Y bueno, tu pregunta sobre la evaluación es todo un desafío, ¿no? En ese sentido. Yo creo que hay que pensar creativamente qué tipo de evaluaciones para salirnos de esas evaluaciones clásicas que están orientadas nada más a saber cuánto contenido logrado, ¿sí? Sino más vale desde una mirada cualitativa. Esos contenidos, esos conocimientos logrados, no solo demostrar que lo sabemos, sino cómo los podemos utilizar. ¿Sí? ¿Cómo los podemos llevar a nuestras prácticas, a lo que se espera de nosotros a futuro cuando tengamos un título en la mano, ¿no? ¿Cómo poner en discusión esos conocimientos también? Por ejemplo, poniendo en discusión los distintos autores dentro de las cátedras. Recién mencionaban a Rita Segato, ¿no? Y una obra clave de Rita Segato que creo que todas manejamos, las estructuras elementales de la violencia. Pero esa obra, además de lo que implica en todos sus saberes, también es una discusión a las teorías
clásicas que nos ayudan a explicar la sociedad. Por ejemplo, Levi-Strauss, ¿no? Su obra Las estructuras elementales del parentesco. Y bueno, y yo allí empiezo a discutir. Y allí no solo le doy conocimiento, le estoy dando una herramienta práctica que a mí me ayude a hacer crítica con lo que recibo desde el conocimiento. Quizás ejercicios de ese tipo en las evaluaciones pueden ser útiles también, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica el conocimiento? ¿Cómo puedo desarrollar un pensamiento crítico en ese sentido, ¿no? Que es una de las funciones fundamentales de las universidades. Y seguir repensando también, ¿no? Las evaluaciones, los procesos de evaluación, ¿no? Que tenemos en ese sentido. ¿Cómo armamos nuestros planes de estudio, ¿no? Estamos insistiendo en dinámicas abiertas, pero ¿cuánto nos cuesta? Porque estamos como todavía muy formateados en unos determinados esquemas para pensar la educación. Inclusive más, te diría, creo que es el gran desafío que tenemos en ese sentido, un desafío que ya se viene mencionando desde el año pasado, pero que también en este encuentro de Rosario que estaba mencionando, justamente Dora Barranco lo plantea, ¿no? Nuestro rol para repensar nuestras universidades, nuestro rol para pensar la ley de educación superior con estas nuevas miradas que vamos incorporando lentamente, pero paso a paso, ¿no? Y vamos armando en ese sentido un camino. Sí, también pensaba esto que vos decís, Majo, en relación, vos lo pensás en relación a las prácticas, a los procesos de evaluación con nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Y yo lo venía pensando con los procesos de evaluación hacia nuestra carrera docente, por ejemplo. También. Todo lo que eso implica, desde dónde, es totalmente androcéntrico, totalmente, y cómo eso se convierte para muchas de nosotras en distintos momentos de la vida, en distintas etapas, en una especie de espada de Damocles, ¿no? En donde parecería ser que si no es de una forma, no hay otra, ¿no? Esto lo vivimos todos los días, lo vivimos en nuestros equipos de investigación, en nuestras evaluaciones, en lo que, bueno, nos hace posicionar, nos hace... realmente eso es algo que a mí ya hace un tiempo que me está como dando mucha vuelta, ¿no? Y que en realidad tampoco a veces tenemos espacio para plantear estas cuestiones, ¿no? O desde una epistemología feminista, cómo acompañamos, que quizás ahí aparecen prácticas de acompañamiento que no tienen que ver específicamente quizás con lo que plantea Rosana o la Dani. La Dani, le tengo más confianza con la Dani, Rosana no la conozco. Pero me encantó lo que dijiste, Rosana. Digo, cómo también nosotras acompañar a nuestras compañeras cuando a veces, digamos, no pueden en determinadas situaciones, ¿no? Y bueno, y no pasa nada. Digo, ¿cómo cubrimos, cómo acompañamos, cómo sostenemos? Son prácticas que son difíciles dentro de los espacios, desde los espacios más pequeños, quizás de las propias estructuras de cátedra, a espacios más abiertos, ¿no? Como formando, digamos, siendo parte de equipos de, no sé, de los diferentes, de gestión, de investigación, de extensión. Digo, me parece que ahí también hay un desafío o una construcción a hacer, que en la medida que yo por lo menos pienso, es una posición personal, no sé, que en la medida en que podamos ir como haciéndolo carne, eso también se va a trascender y se va a modificar con los estudiantes, me parece. En la medida en que nosotros también quedamos como entrampadas, sometidas a determinadas situaciones académicas de la academia, me parece que
es un proceso que hay que hacer de trabajo también muy interno, muy fuerte, para poder trascender eso y no también cómo reproducir en las prácticas de evaluación. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. En ese sentido ahí que pensaba, ¿no? En cómo romper con paradigmas, ¿no? Y empezar a pensar procesos evaluativos, colectivos, inclusivos, y también esto como destacar la importancia de los estudiantes, ¿no? Como, como motor para ciertos cambios, ¿no? Como que venga ese cambio y ese empuje desde abajo, por decirlo de alguna manera, y que se exijan estos procesos de evaluación, que son necesarios, y pensarlos así, ¿no? Donde puedan participar todas las personas, ¿no? Docentes, no docentes, administrativos, estudiantes. No sé, me imagino una mega evaluación colectiva, una locura, pero bueno, en pequeñas partes, ¿no? Empezar, bueno, desde una cátedra que interpela a los docentes, como en pequeños microprocesos que van a ir acumulándose y generando, ¿no? Estos movimientos, pero sí esto de procesos evaluativos colectivos me parece como esencial. Sí, yo creo que esto también tiene que ver con otras de las cuestiones que se están trabajando a nivel de instituciones, que son las políticas de cuidado, ¿sí? A ver, ver todo lo que es este tema de evaluación, en este caso evaluación docente, que hace referencia Valeria, desde estas políticas de cuidado que tenemos que repensar, porque vivimos en instituciones que son competitivas y en las cuales permanentemente estamos sometidas a evaluaciones en algún momento, ¿sí? Tenemos nuestra evaluación docente actualmente cada 2 años, tenemos los concursos de por medio, pero eso hablando de las universidades, la escuela secundaria, el nivel medio, el nivel primario, el nivel inicial, también están sometidos a sus propias evaluaciones, a sus propios sistemas de evaluación. Entonces, tenemos que estar repensando, por lo menos en lo que ocupa a nosotros las universidades, y como lo planteé al principio de esto, que busca hacer un conversatorio, de pensarnos como institución que estamos formando profesionales y en esa formación profesional, en esa formación docente, que se repliquen estas políticas de cuidado, que se repliquen este repensar, esta conmoción, si tomo la imagen de Dora Barrancos, que tenemos que dar a todos niveles en nuestros espacios educativos, ¿no? Estaba pensando en nuestra evaluación docente, ¿no? Cómo está planteada, bueno, qué produjo, cuántos alumnos atendió, en qué cuatrimestre, si fue promocional, si fue regular. ¿Cómo evaluamos desde una perspectiva de género nuestra actividad docente? Porque sabemos que es mucho más que eso, ¿sí? ¿Cómo evaluamos el conocimiento de nuestros estudiantes para certificar la aprobación de una materia que a futuro le va a dar un título que lo instala en el ámbito laboral? Y con una perspectiva de género, también en ese sentido. Porque también tenemos que decir, las condiciones laborales, las oportunidades laborales entre los géneros todavía adolece de un montón de desigualdades, ¿sí? Está cruzada por un montón de desigualdades. Mujer, docente, que está iniciando su carrera profesional y que al mismo tiempo está iniciando su proyecto de vida familiar, su proyecto de vida personal,
vaya si hemos tenido y si todavía siguen teniendo muchos peldaños rotos, muchos techos de cristal de por medio, que tienen que ser revisados a la luz también de las cuestiones administrativas, los tipos de licencia que nos corresponden. A ver, estoy pensando, licencias por violencia de género, empezando para aquellas mujeres que están en situaciones de violencia de género y que las instituciones en su mayoría no lo están contemplando. Licencias por nacimiento, como decimos nosotros, más que por maternidad, ¿no? Y allí también estamos pensando en el padre, sí, en la otra parte, y en el niño fundamentalmente, ¿no? En esa crianza del niño. Tenemos que repensar muchas cosas cuando hablamos de transversalización de género. ¿Y cómo yo lo llevo a las cátedras, por ejemplo? Bueno, la carrera de abogacía, vamos a ver los convenios colectivos de trabajo, vamos a revisar las normativas, las convenciones internacionales, que no todas son dadas en las carreras de abogacía, ¿no? Todo el tema de derechos humanos cuesta mucho ingresarlo a las carreras de abogacía. En la historia, bueno, cómo se fue construyendo toda esta estructura cultural que hoy queremos estar transformando para mayor igualdad y mayor equidad, desde la psicopedagogía, desde la educación inicial, también teniendo en cuenta las dificultades que se van produciendo en función de los géneros, ¿no? Y bueno, tengo 1000 ejemplos más para dar, ¿no? En este sentido, pero creo que debemos repensarnos holísticamente, ser muy conscientes que no podemos abordarlo todo al mismo tiempo cuando queremos hacer este tipo de transformaciones, que tenemos que elegir estratégicamente cuáles son esas puertas a través de las cuales podemos ir avanzando, que esos avances dependen mucho de lo situado, ¿sí? Desde esa, pensarnos y construirnos desde lo situado, porque estamos hablando de relaciones interpersonales permanentemente. Y esas relaciones interpersonales son situadas, ¿no? Sí, yo de acuerdo con lo que plantean las compañeras, pensaba que cuando pensaba la parte de la evaluación, en general creo que, bueno, en mi caso personal siempre fue una incomodidad evaluar y uno viene de hace mucho tiempo buscando estrategias y como que pensar la evaluación desde una perspectiva feminista en las humanidades, como decía Claudia, tenemos como más texto, más contenido, es más fácil. Pero la evaluación en las ciencias exactas, por ejemplo, bueno, ahí cuesta más con la incorporación por ahí de la mirada desde la interseccionalidad. Para el mes de agosto tenemos pensado un curso para incorporar la perspectiva de género en los programas, pensando el programa justamente como un documento histórico. Digamos, me parece que el programa es una cosa muy importante, siempre lo pensé, pero bueno, con todo lo que tiene adentro el programa, todo lo que implica como planificación, como todo, pensarlo desde la interseccionalidad es un desafío y nuestra idea es poder trabajar en un formato de taller para poder ir incorporando. Pienso que es una herramienta como mencionaba Claudia, de tantas. La misma cátedra abierta es una cosa entre un montón, ¿no?, que se pueden hacer, pero yo lo que creo, además, bueno, como dice Claudia, que tiene que ser estratégico, creo que esta mirada que ella dice holística, esta mirada desde la complejidad, ¿no?, es importante porque si bien no se pueden modificar todos esos ámbitos,
realidad sí necesitamos que haya feministas en todos lados para que tengamos en vista todo lo que falta, ¿no? Uno es verdad que puede hacer como poco desde el lugar, ¿no? Por individual, pero cuando hay un colectivo, ¿no? Se están haciendo como pequeñas cosas en muchos lugares al mismo tiempo. Y eso es una conclusión a la cual he llegado después de transitar la cátedra. Cuando yo iba pensando más o menos de poder ir abordando temáticas que tuvieran que ver con todos los departamentos, con todas las carreras de la facultad, me encontraba mucha gente trabajando en un montón de lugares. Entonces, me parece que es muy interesante este último conversatorio para cerrar, porque queda claro eso, que tienen que de alguna manera tenemos que atacar la problemática de un montón de lugares al mismo tiempo, y que no queda nada fuera, porque en realidad todo como comentaban las compañeras, no hay una cuestión que es administrativa, hay una cuestión que hasta es arquitectónica, hay una cuestión que tiene que ver con la evaluación docente, decía la Vale, tiene que ver con el ejercicio profesional, con la docencia, pero tiene que ver también con lo económico, bueno, a ver, empiezan a abrirse, y bueno, yo creo que la buena noticia, porque yo soy optimista en eso, es que hay feministas en todos lados, pensando cada uno de esos espacios. Y que eso es una muy buena noticia, más allá de que sepamos que hay un montón de cosas que quedan, incluso porque, como bien decía, bueno, Rosana, esto de que es un trabajo con una misma todo el tiempo, ¿no? Y una cosa que, bueno, me parece re interesante de la evaluación, que es algo que yo vengo pensando hace varios años, cuando Rosana hablaba del tema de los 5 sentidos, es algo que yo pensé mucho tiempo, porque yo me dedico a los temas de la alimentación, ¿no? Que en realidad existe, lo dicen los antropólogos, la hegemonía en Occidente de la vista y del oído, en el aprendizaje. Y que los otros sentidos quedan relegados de alguna forma. Bueno, ¿cómo traer todos los sentidos, digamos, al proceso de evaluación? Es una cosa que es difícil, digamos, porque después vos tenés que llenar planilla y poner un número. Pero bueno, es interesante como pensarlo, como a mí me gustó que lo trajera Rosana, porque pienso que incluso en la evaluación es importante pensarlo, porque como dice ella, marcaba bien Rosana, es una relación, ¿no? Interpersonal, es una relación con un otro bueno, a ver, que a veces se opaca con la masividad, con la estandarización, ¿no? Pero que sigue siendo un proceso de cara a cara, que tiene que ver con los cuerpos interactuando. Bueno, yo les agradezco un montón a todas, todos, que bueno, que hayan participado de la cátedra tan amorosamente, porque bueno, justamente estos espacios son un desafío también evitarlos, y que sigan, digamos, andando, que tomen vuelo, más allá de que es una pequeña cosa y como nos soluciona, sí abre a la posibilidad de la conversación, del intercambio, de encontrarnos la gente que estamos pensando cosas similares, y eso me parece que es importante. Así que muchas gracias, espero que bueno, nos volvamos a encontrar en otros lugares haciendo muchas otras cosas, o en la misma cátedra en ediciones posteriores. Y bueno, lo que sí estoy pensando, hemos estado pensando también con Silvina Barroso también fue quien impulsó la cátedra el año pasado desde la Secretaría Académica, de convocar a todos quienes participaron de la cátedra para una publicación. Vamos a organizar un poco eso para que también lo que compartieron acá circule de manera escrita y llegue a mucha más gente, que esa experiencia pueda servir para transformar todos los. Así que prontamente van a tener novedades para que las vamos a convocar para que escriban algo para compartir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo agradecerte, María José, la verdad que, bueno, compañera querida, por este espacio y por conducirlo de alguna manera, entre comillas, y a la facultad también, pero también estos encuentros que han sido a través de la pantalla. Yo he podido participar en varios de ellos, y la verdad que es de esa cosa, de esa circulación afectiva, amorosa, que me parece que eso es lo que también tenemos que propiciar, que motorizar en los espacios de trabajo nuestro, y bueno, así que agradecida realmente, y bueno, también agradecida con Claudia, con Anita, que ellas también me enseñan un montón, y también me convocaron para que
compartiéramos con Dani, con Rosana, que es un placer conocerte, Rosana, en esta instancia, escucharte. Así que bueno, muchas gracias. Y a nuestras compañeras que siempre nos están acompañando, Carla, Emma, que son las que siempre están ahí, Silvina. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Me quedé pensando, María José, en tus palabras también, y me quedé pensando en la corresponsabilidad, ¿no? En la corresponsabilidad, en el lugar que nos toque y que nos toca, que no es poco lo que hacemos. Y desde esa construcción partimos y hacia dónde vamos, como decía Anita, creo que hacia ahí vamos, ¿no? Hacia el cambio desde estos pequeños y grandes lugares que nos toca y que elegimos estar. Gracias. De mi parte, gracias María José, repito mi agradecimiento también a Silvina. La propuesta de ustedes de una cátedra fue realmente la construcción de un espacio más que necesario para estar encontrándonos y para estar pensándonos en este trabajo en red que tenemos que hacer. Y es un trabajo en red donde cada uno se va dedicando a algo y vamos construyendo conjuntamente. Así que, bueno, desde el área y en nombre de mis compañeras, tender todos los puentes para seguir este trabajo conjunto que nos permita pensar en una sociedad diferente y tan necesaria en estos momentos. Bueno, muchas gracias a todas. Así que, bueno, espero que nos veamos pronto. Espero. Esperemos, Claro que sí. esperemos que la grabación haya sido... Nos hayamos escuchado. Y no todas Bueno, haciendo si no, mímica. lo repetimos. Total, mira, por nosotros no tenemos problemas para hablar, me parece. Lo volvemos a repetir. Seguro, no hay ningún problema. Bueno, chicas, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien, Buenas bien. tardes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.